La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga, a un nuevo especial que hoy dedicamos a las mujeres, a mujeres valientes, con un enorme coraje que representan grandes causas en las sociedades en las que viven. Desde las mujeres de México frente al feminicidio, a científicas africanas que capean con los inconvenientes que plantea ser mujer y ser científica en África, pasando por otras que recurren al teatro para coser heridas de guerra. Vamos a escucharlas a todas ellas, pero para empezar hemos elegido una figura que está en la cárcel por criticar al Estado iraní. Por eso se enfrenta a la llamada tortura blanca. Es Premio Nobel de la Paz, es una de las caras principales del movimiento Mujer, Vida y Libertad que impulsó la muerte de la joven Mahsa Amini. Esta es la historia de Narges Mohammadi, contada por ella misma y su marido. Era la primera vez que me encerraban en una celda. Qué lugar tan extraño. Una caja minúscula sin ventana ni ninguna comunicación con el exterior. Una trampilla de luz muy pequeña en el techo dejaba ver el cielo, pero estaba a una altura elevada, de tal forma que apenas iluminaba el interior de la celda. Muy arriba y dentro de un hueco en la pared había una bombilla de 100 vatios que nunca se apagaba. Había oído que el tamaño de las celdas era de la altura de una persona y de la anchura de los brazos abiertos. Había oído también que el silencio en la celda era absoluto y que la puerta se abría 3 o 4 veces al día para el aseo y las abluciones del rezo. El desasosiego causado por aquel lugar y el desconocimiento por lo que podía pasarme me afectaban como un veneno mortal. Cuando me sentaba por un tiempo prolongado, tenía la sensación de que las paredes se cerraban sobre mí. Las condiciones de vida en la celda y la congoja de los interrogatorios son mecanismos diseñados para ejercer presión psicológica y eliminar la identidad de una persona. Una parte de la mente, del pensamiento y de la existencia del ser humano se quiebra. Esta quiebra, en opinión de los psicólogos, es el resultado de la tortura blanca llevada a cabo en la celda de aislamiento. Esto que escucháis es un fragmento de Tortura Blanca, de Alianza Editorial. Es un libro en el que la iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz de este año, describe su experiencia en las cárceles iraníes y la tortura blanca que aplican en ellas. Tortura que ha sufrido la propia Narges y también otras mujeres presas que cuentan su experiencia en este libro. Narges sigue encarcelada allí en Irán, pero nosotros hemos hablado con su marido Taghi Rahmani. Taghi Rahmani, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo aquí con nosotros en la cadena SER. Lo primero que me gustaría saber, señor Rahmani, es cómo está su esposa Narges, qué saben de ella. De momento sigue en la cárcel. Ha tenido que someterse a una operación, necesita cuidado médico, pero no lo está recibiendo. No podemos hablar con ella por teléfono, no podemos visitarla. Y todo esto es consecuencia de la entrevista que tuvo con Angelina Jolie en la revista Time. Cuando no les permiten hablar con ella ni visitarla, ¿de qué forma reciben noticias? ¿Cómo sabe ahora mismo esto que nos acaba de contar, su estado? Supongo que será a través de terceras personas. Recurrimos a todas las opciones que tenemos, aunque no son muchas. Narges no puede contactar con nosotros directamente. No ha podido hablar con sus hijos los últimos 22 meses. Lo que hacemos es buscar y encontrar formas de tener noticias suyas. Hay un refrán iraní que dice: en la pared hay un ratón y el ratón tiene orejas. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva Narges encarcelada y por qué exactamente?
Ha sido detenida varias veces. Ha pasado 9 años en la cárcel en total y ahora mismo está completando su última condena de 10 años. Pero están aumentando sus cargos contra ella porque sigue publicando entrevistas y artículos, sobre todo a raíz del movimiento iraní Mujer, Vida y Libertad, que está tan activo. La reacción del régimen contra ella es mucho más dura. La concesión del Nobel ha supuesto una inyección de moral para ella, ¿no? Y para el resto de mujeres que defienden ese movimiento. Ella misma, Narges, lo dice en una carta que abre el libro, ¿verdad? Narges considera que cada premio que recibe consolida la lucha del pueblo contra el régimen. Ella dice que tiene 3 objetivos fundamentales. Uno es la igualdad de género, la justicia social para que todas las personas puedan comer y tener dignidad humana, y terminar con la represión contra las minorías étnicas y culturales que el gobierno impone en distintas partes del país. ¿Y ustedes, la familia, cómo lo llevan? Porque una de las cosas que queda clara al leer este libro, Tortura Blanca, es que las familias sufren directamente esta represión del régimen iraní también. Como he comentado, después del premio Nobel nos han prohibido las llamadas y las visitas para verla. Hace 22 meses que no puede hablar con sus hijos y las amenazas contra nosotros continúan. En realidad no nos importa mucho porque siempre hemos vivido bajo presión. Somos 2 militantes que luchamos por objetivos humanos. En el pasado era yo el que estaba en la cárcel y ella fuera. Ahora es al revés. Pero nosotros solo somos unos ejemplos de lo que pasa en Irán. Hay muchas familias que están en la situación, tienen diferentes tipos de presiones en su vida cotidiana y problemas para conseguir trabajo, por ejemplo. Sus hijas han sufrido también esas consecuencias, ¿verdad? La propia Narges en el libro describe, bueno, de entrada cuando eran bien pequeñas, cómo Kiana y Ali han visto cómo detenían a su madre delante suya, ¿no? Eso es un trauma para un niño pequeño. ¿Cómo están ellas? Ahora mis hijos han crecido y ya son más mayores. Mi hija Kiana ha asumido y suele repetir que cuando está papá no está mamá y cuando está mamá no está papá. Esta es una situación que nos han impuesto y hemos hablado con ellos para hacerles entender que somos nosotros los que lo hemos elegido por motivos humanitarios. Hay que mirar hacia el futuro. Los hijos crecen y esperamos que comprendan por qué hemos elegido este camino. Narges tiene una frase que suele repetirles, que es pedirles perdón por no haber podido hacer lo que una madre hace con sus hijos, aunque espera que comprendan que hay miles de niños que necesitan cuidados y no los están recibiendo. Les explica que lo que hacemos es para el bien de todas esas personas, incluidos los niños. El premio Nobel ha facilitado que entiendan mejor esta situación. Narges es una de las iraníes que detalla su experiencia frente a la tortura blanca, en que este libro precisamente representa un estudio, ¿no?, a fondo sobre lo que es esta estrategia de represión del régimen iraní. Me gustaría que le explicara a nuestros oyentes qué es la tortura blanca. Esto no es algo del pasado, la están aplicando en estos momentos también. El objetivo principal es obligar a los presos y las presas a que se autoinculpen de los cargos que les imputan, a pesar de que eso pueda suponer su ejecución. Les obligan a hacerlo con la tortura blanca. Narges ha pasado por esa experiencia. Yo también, durante el 1 año y medio que estuve en una celda de aislamiento. Y no es solo que te aíslen en una celda, te quitan todo. No tienes nada, no hay visitas. A la única persona a la que ves es a la que te interroga o a tu verdugo. Es una técnica para que confieses por esos cargos que te imputan, aunque, como he dicho, pueda suponer tu ejecución. Y esta es solo un tipo de tortura que aplican en Irán. Narges ha querido destacarlo para que el mundo lo conozca. En este tipo de torturas quizás no te peguen con cables u otros medios, pero te destrozan la fortaleza mental para que seas débil y des la información que tienes. Cuando lo haces, llega el reproche y te preguntas a ti mismo por qué lo has hecho, aunque no te hayan maltratado físicamente. El libro ha podido destacar esta estrategia para que el mundo entero la conozca y agradezco a quienes nos han ayudado. Es una tortura psicológica a través de la anulación de los sentidos, ¿no?, de los 5 sentidos prácticamente, según relatan Narges y el resto de presas que participan en este libro, desde la vista hasta el oído, hasta el tacto, incluso el olfato. Es una anulación
sensorial que repercute, ¿no? en cierto... tiene un impacto mental en la salud mental. Yo he pasado por esa experiencia. Te aíslan, no tienes a nadie. No puedes hablar, no puedes leer ni ver nada, tus sueños se desvanecen y se acaban. La lucha es contra las paredes que te rodean. Una de las formas de poder aguantar esa situación es recordar momentos buenos de tu vida, porque cuando estás en las celdas de aislamiento, todo lo que te llega son pensamientos negativos. Por eso, siempre hay que pensar en lo positivo y en las cosas buenas que has tenido en la vida. Es bueno no dormir hasta que llega la noche, hasta bien entrada la noche. Si no lo haces, es muy difícil dormir y esas horas son las más duras. Otra de las cosas que hay que intentar es no escuchar los sonidos que tienes alrededor. A veces escuchas voces de tu propia familia, de tu madre, de tu hermano, de tus hijos. Esto te machaca continuamente. La duración de estos confinamientos termina por afectar a tu personalidad y tu sistema nervioso. Te debilita para impedirte que continúes la lucha. Yo recuerdo mi celda de aislamiento como una tumba con una puerta que cuando se abre es solo para hacerte daño. Es una habitación de 2 metros de alto y un ancho que apenas es suficiente para poder abrir los 2 brazos. La democracia necesita luchadores que luchen por ella y el régimen quiere que cada vez más haya menos personas que luchen. Con estas celdas de aislamiento intentan reducir el número de personas dispuestas a luchar. No pueden ejecutar a todo el mundo. Y con estas celdas intentan anular su voluntad de luchar. Narges quiere desterrar este tipo de celdas. Además es una táctica que se aplica a todo tipo de colectivos, desde activistas políticos, desde activistas, mujeres, hombres, también a personas que profesan otra religión como la Bahá'í. Todos estos ejemplos aparecen en este libro, ¿no? De la tortura blanca. Da igual cuáles sean los cargos, siempre se aplica esta táctica, esta estrategia, ¿no? Todos los activistas cuando son detenidos son enviados a una unidad de seguridad. Ellos deciden qué hacer con el preso o presa política. Dependiendo del nivel de resistencia de los detenidos, el régimen decide si van o no a las celdas de aislamiento. Sabemos que hay casos en los que ese preso ha estado hasta 2 años en este tipo de celdas, además de estar sometido a tortura física. En general, la tortura blanca es un instrumento para que el preso o la presa confiese contra sí mismo. El régimen no puede pegar a todo el mundo, sobre todo a los que son más conocidos, porque finalmente trasciende. Pero la tortura blanca es una herramienta para hacer daño a estas personas. 2 preguntas más. La primera, me gustaría preguntarle por los verdugos, por los funcionarios de las prisiones. ¿Hasta qué punto conocen la historia del preso que tiene delante? Los interrogatorios son parte de un sistema. Para el verdugo es una rutina de trabajo. Es probable que cuando sale de la cárcel es otra persona y se comporta con normalidad, pero cuando entran a la cárcel se convierten en ese verdugo. Yo he estado 14 años en la cárcel y el que me pegaba recitaba versos del Corán. Realmente él creía que yo era culpable y me pegaba porque pensaba que tenía razón. Ahora son funcionarios y es diferente. Ya no utilizan el Corán para justificar lo que hacen. Ahora todo forma parte de un sistema. Tienen la orden de reprimir al ciudadano que se opone o que contesta. Y eso es lo que hacen ahora. ¿Y ese sistema será capaz de frenar y de parar el actual movimiento que ha seguido la muerte de Mahsa Amini, fundamentalmente feminista, pero a la que también se han unido otras reivindicaciones, ¿no?, dentro de Irán? ¿Será capaz de frenarlo? Creo que el movimiento no va a parar completamente, aunque el régimen pueda crear obstáculos para que avance. Lo importante es que podamos comprender esos obstáculos y que nos apoyen las instituciones cívicas de Oriente para que sirvan de altavoz. Nuestro mensaje de derechos humanos debe llegar a ellos y esas instituciones tienen que trasladar este mensaje a sus gobiernos para convertir esta materia de derechos humanos en algo que no sea superficial, sino que estos gobiernos lo persigan y luchan también por ello.
Nuestra tarea ahora es difundir este mensaje. Irán es un país que ha tenido una gran revolución cada década. No somos una nación que deja de luchar fácilmente, pero también existe la represión y la reacción del régimen. Lo que tenemos que hacer es evitar que los daños de esta lucha se suavicen y que cada vez haya más voluntarios que participen en este movimiento. La democracia necesita una igualdad cívica que el régimen no quiere que se fortalezca. La lucha es difícil, pero ese es el camino. El despotismo no ha caído al 100%, pero su capacidad ha mermado y lo que nos ayuda a avanzar es fortalecer la sociedad cívica. La música y la imagen que tendréis que imaginar, porque os hablamos desde la radio, obviamente, nos van a trasladar ahora a México, probablemente el país más peligroso del mundo para ser mujer. Uno de los más peligrosos por los altísimos índices de asesinatos de mujeres. En un rincón de la calle ha nacido una ardiente y olorosa, roja como la sangre, y sus raíces quiebran la piedra. Una infancia queda huérfana y sus espinas son como espadas. Y una madre sustituta jugando a pelota, muñecas y aviones con la muerte en los talones. A las escondidas, al yo-yo y la gallinita con la rosa en la esquinita. Greta Rico, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de platicar con ustedes. Oye, una imagen que acompañe esta canción que estamos escuchando, Greta, te voy a pedir. Pues yo creo que sin duda una de las más significativas es, e invito también a quienes nos estén escuchando que me ayuden a imaginar, una escena en donde entra un rayo de luz muy, muy fuerte y este rayo de luz está iluminando a mi prima Xiomara, que en ese momento preciso dio a luz como madre sustituta a su sobrina Nicole, de entonces 3 años, el mismo día del funeral de su madre. Es una imagen que nos describes que representa el feminicidio en México, que tú has representado en esa serie de fotografías Madre Sustituta. Cada día en México 10 mujeres son asesinadas, cada día. Y tú conoces bien esa realidad, ¿no? Porque te ha tocado de cerca. Tú misma nos decías que una de las protagonistas de esas fotografías, de tu serie fotográfica, es una prima tuya. Exacto, y muy desafortunadamente es algo que le sucede a 10 familias mexicanas todos los días. Solo para que las personas de la audiencia se den una idea, en el año 2017, que fue cuando asesinaron a mi prima Fernanda en el Estado de México, uno de los estados más letales para ser mujer en el país, se estaban cometiendo 7 feminicidios diarios. Hoy en día, entre las cifras oficiales y las de sociedad civil, se están calculando entre 10 y 11, y por cada uno de esos feminicidios, 2 infancias o adolescentes están quedando en orfandad en México sin ningún apoyo del Estado, sin ningún tipo de protección jurídica y sin ningún respaldo por parte del gobierno. Ya. ¿Cómo se llama la pequeña, la hija de Fernanda, de tu prima? Mi sobrina se llama Nicole. Nicole, ¿y cómo está Nicole? Pues
Muy desafortunadamente ha habido varias situaciones muy complejas para mi prima y es justo también parte de lo que abordo en la serie. Eh, pues tristemente, a partir de que sucede esto a mi familia, yo me pude dar cuenta que en realidad el feminicidio en México no termina con el asesinato de una mujer, sino que deviene un drama sistémico y sistemático que continúa y se perpetúa con las víctimas colaterales, que en este caso pues suelen ser las mujeres que se quedan a cargo de estas infancias en orfandad y que en muchas ocasiones son infancias que tienen trauma. Que tienen muchísimos problemas que están enfrentando a nivel psicológico y emocional, pues debido a la pérdida tan violenta de sus madres, pero sobre todo también algo de lo que me parece muy importante hablar y sensibilizar con esta serie fotográfica, pues es que, pues imaginen un país, y bueno, me queda clarísimo que en España lo saben, en donde la violencia va a provocar además un trauma transgeneracional que no se va a terminar con estos niños, porque estos niños, estos adolescentes, estas infancias van a ser mañana personas adultas que crecieron en un ambiente de muchísima violencia, de mucha precariedad económica, de muchas faltas educativas y emocionales, y eso en alguna medida va a replicar también otros patrones de violencia, ¿no? Entonces, pues es justo por eso que me ha parecido muy importante continuar con el proyecto, pues también para presionar al gobierno para que se generen políticas públicas y algún tipo de resguardo para estas niñas y niños, ¿no? Claro, pero tú misma nos lo decías, ¿no? Recordando las cifras, cómo este problema, esta realidad ha ido empeorando, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo. Y no es algo nuevo. En fin, nosotros empezamos a hacer este programa hace ya casi 20 años y ya estábamos hablando del feminicidio en Ciudad Juárez. ¿Cómo es posible que la cosa empeore, Greta? Exacto. Y tiene que ver, pues claramente con la impunidad, con la corrupción que existe desde las instituciones, pero me parece también que algo que deja claro el gobierno en la medida en la que continúan las omisiones en los casos de feminicidio, pues es que la vida de las mujeres no importa. Me parece también que es muy desafortunado darnos cuenta cómo pues el sistema de gobierno también es patriarcal y machista. Hay muchísimos, si nos dedicamos a investigar a fondo, hay muchísimas investigaciones abiertas en donde de manera constante las fiscalías argumentan que las mujeres se suicidaron, ¿no? O que las mujeres, pues fue un accidente, ¿no? Cuando en realidad todas las pruebas apuntan a que fue, en su mayoría, pero no en todos los casos, su compañero o su pareja quienes cometieron el feminicidio. Y la otra realidad también es que estos casos no llegan a sentencias. O sea, en realidad no hay feminicidas en la cárcel. Entonces, el mensaje que se les está dando a los hombres en México es que pueden matar impunemente a las mujeres y no va a pasar absolutamente nada. Estas imágenes y esta realidad que nos está describiendo Greta forma parte de una iniciativa preciosa de Médicos Sin Fronteras llamada Instantes de un Mundo Imperfecto, en la que artistas y compositores pues ponen música a fotografías como las de Greta. Y la voz que escuchábamos en ese tema musical al comienzo es la de la intérprete y compositora barcelonesa Magalí Sare, a la que también podemos saludar. Hola Magalí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy conmovida por todo lo que está contando Greta. Claro, ¿cómo se traslada, Magalí, la emoción y el drama de esas fotografías que representan, ¿no?, esas imágenes de Greta a la música? Bueno, a ver, es muy difícil abordarlo, aunque las fotografías son como súper transparentes, súper íntimas y tienen un mensaje muy, muy puro y muy claro, pero ponerle palabras es muy difícil. Yo al principio pensaba en una referencia que tengo de Nina Simone, que tiene una canción que se llama For Women y cuenta diferentes realidades de 4 mujeres con nombres y apellidos y al final todo va a parar al mismo sitio, ¿no?, al maltrato de género. Y pensaba en enfocarlo por ahí, pero es que era muy difícil. Entonces tiré por el lado de la metáfora, los símbolos, la rosa que sale de la sangre, y la imagen de la sangre es muy dolorosa, pero en el fondo está surgiendo la vida, ¿no?, y las raíces que rompen la piedra. O sea que hay mucho dolor, pero que hay muchas ganas de luchar, ¿no? Y esta imagen me sirvió. Y aparte también me chocaba mucho que el drama pase en la calle, que muchos feminicidios sean en la calle, que es justamente donde los niños y las niñas juegan y tienen que desenvolverse, ¿no?
y se mezcla todo en el mismo escenario. Es verdad que las imágenes de Greta, esos primeros planos de esos niños huérfanos, ¿no? E incluso alguno mirando el féretro de su madre asesinada, pues conmueve, ¿no? ¿A ti hay algo en particular que te impactara más de esas imágenes y que te inspirara, ¿no? para hacer esto? Pues a mí las fotos que más me gustaron fue esta intimidad entre la madre sustituta y la hija sustituta, le podemos decir así. Que hay como mucha ternura, pero hay una tensión también. Y hay un esfuerzo gigante de la madre para intentar acercarse a la hija y no saber cómo. Y esto creo que me inspiró la ternura de la canción. Claro, la canción que hemos escuchado, además hay un momento en el que rompes, ¿no? Y esa voz íntima que te escuchamos al comienzo del tema, luego hay un momento que se rompe y se eleva, ¿no? Casi como con rabia, parece. Sí, porque también hay unas fotos de Greta que corresponden a una marcha que se hizo con velas y con la gente movilizada en la calle, otra vez la calle, ¿no? Donde pasa todo. Entonces, no quería dejarlo así con un toque de dolor, quería que la fuerza de la rosa del principio pues fuera la fuerza de toda la sociedad, todas las mujeres y toda la sociedad, para denunciar este problema estructural. Tengo justo delante esa imagen de Greta, efectivamente de esas manifestaciones, en una de las pancartas a modo de cruz, ¿no? Se puede leer: no estamos todas, pero no estamos solas, Greta. Se ve también a hombres, o sea, hay hombres, en definitiva, que están muy implicados en esta realidad, Greta, ¿no? Que sufrís en México. Sí, generalmente lo que sucede en las marchas, tanto del 8 de marzo acá en México como del 25, que es la fecha en la que yo tomé esta fotografía de la que estamos hablando, siempre hay contingentes mixtos, ¿no? Entonces, así como marchan las mujeres solas con sus infancias o los contingentes lesbofeministas, también hay contingentes mixtos en donde, pues, todas las personas que quieran marchar son bienvenidas. Magalí, ¿tú qué conclusión sacas? Además de crear y de componer esta pieza, ¿no?, que escuchábamos al comienzo, tan conmovedora, tan bonita, ¿qué conclusión has sacado después de acercarte a esta realidad de México? Madre mía, ¿no? Es difícil sacar conclusiones, pero lo más... O sea, que la sociedad durante muchos años, muchos siglos, muchos milenios, no ha amado a las mujeres y que estamos sufriendo las consecuencias de esto y que también me siento muy privilegiada yo por tener la vida que tengo y los privilegios que tengo. Al hacer este proyecto me he dado cuenta de esto, que tengo privilegios y que si puedo ayudar a alguien que sufre, pues lo voy a hacer como pueda. La fortaleza de las mujeres en tiempos de guerra no tiene límites, especialmente la de estas mujeres de las que os vamos a hablar, procedentes de Senegal, un país que vuelve a ser noticia precisamente por la llegada de migrantes a Canarias. Nuestra invitada acaba de recibir en Euskadi el premio Ignacio Ellacuría por su trabajo para empoderar a las mujeres senegalesas, en concreto las de la región de Casamance, para convertirlas en mediadoras de un conflicto que dura ya décadas. Saludamos a Seynabou Male, que nos acompaña desde nuestros estudios de Radio Bilbao. Hola Seynabou, gracias por acompañarnos. Gracias. Senegal ha vuelto a ser noticia recientemente en España por la reactivación de la ruta migratoria hacia las Islas Canarias. ¿A qué atribuye usted esta nueva oleada de embarcaciones de inmigrantes que, en definitiva, ponen en riesgo su vida para llegar a España? ¿Qué es lo que lo ha motivado? Bien, nous déplorons cette nouvelle vague d'inmigration, vraiment. Lamentamos esta nueva ola de inmigración, especialmente de jóvenes que se dirigen hacia Europa a través de las Islas Canarias. Es lamentable la dimensión de esta migración. Pensamos que existe una combinación de circunstancias que pueden explicarlo. Hay una falta de perspectivas a nivel económico, sobre todo para las mujeres. Il y a non seulement le manque de perspective
Hay una falta de perspectivas económicas porque nuestra economía está muy orientada hacia el exterior y hacia los intereses exteriores. Ese es un problema. Tenemos a muchos jóvenes que han ido a la escuela, pero no tienen trabajo. Y trabajar la tierra sigue siendo algo que se valora muy poco porque los salarios y los beneficios son muy bajos. El otro aspecto de los últimos 2 años es una situación política tensa en la que hay grandes manifestaciones violentas y el Estado de Senegal actúa contra ellas con gran represión y con muchas detenciones. Creemos que estas son verdaderamente las 2 grandes razones que explican la ola migratoria. Además de eso, en Senegal siempre hemos tenido la aspiración y el sueño de una vida mejor en otro lugar, porque vemos ese otro lugar como algo más lujoso, un entorno más fácil para vivir. Yo creo que eso también explica la migración actual. Antes, en el pasado, los sueños de los jóvenes del ámbito rural era irse a la ciudad. Ahora los jóvenes rurales quieren ir más allá de la ciudad, quieren ir a otra parte. Sorprende esa falta de oportunidades, ¿no?, de la que nos habla, sobre todo en un país como Senegal con tantísimo potencial, ¿no, Seynabou? Oui, como vous le dites, vous parlez en termes de potencial. Como dices, estamos hablando de potencial y no de una realidad directa de la que puedan disfrutar los jóvenes. Entonces, el potencial está ahí. En un país petrolero que puede producir gas, en un país que tiene otros recursos y otras riquezas como el oro, aunque en realidad el oro en este momento se explota a pequeña escala en rincones remotos y por empresas extranjeras que no permiten disfrutar de los beneficios que producen, al igual que ocurre con otros minerales. Así que todavía no vemos avances en eso. No tenemos capacidad para explotar esa riqueza y los jóvenes tienen prisa. ¿Y qué es lo que impide, Seynabou, a Senegal desarrollar ese potencial, no aprovechar toda esta riqueza de la que nos está hablando? Je ne sais pas vraiment comment marchent les exploitations. Yo no sé muy bien cómo funcionan las exportaciones, pero me parece que requiere muchos recursos técnicos y financieros que ahora mismo no tenemos. Hay que delegar todo eso en empresas transnacionales que, obviamente, quieren aprovecharlo al máximo y obtener el máximo beneficio. Además, a menudo tenemos que lidiar con gobiernos que tampoco tienen todas las habilidades técnicas para establecer una negociación adecuada, ni tienen la libertad suficiente para que esa negociación sea muy larga. Hay muchos intereses en juego. Hay agentes enfrentados entre sí que se disputan esa riqueza en Senegal. Yo creo que esa es la complicación principal, que no tenemos los medios técnicos y financieros para explotar ese potencial. España siempre ha mirado a Senegal, ¿no?, con un especial cuidado. No sé si en los últimos años precisamente se ha olvidado, se ha descuidado por parte de nuestro país esa atención a un país como Senegal con ese potencial, y eso ha podido influir, ¿no?, en este desaprovechamiento de los recursos del país, que al final ha generado en esa migración masiva que estamos viendo. Je n'ai pas les statistiques pour penser que c'est plus fortement vers l'Espagne, parce que je pense aussi qu'il y a des vagues. No tengo estadísticas como para afirmar que ese cambio de actitud del que hablas de España ha podido influir en la ola migratoria, porque también hay olas por el Mediterráneo hacia Italia en este momento. Creo que es complicado. Quizás haya habido en el pasado más ayudas desde España o una mayor apertura. Es totalmente posible. Pero también es cierto que Senegal es una tierra, en mi opinión, tradicionalmente migrante. Y tendemos a buscar la proximidad de padres, amigos y aquellos que más o menos han sobrevivido o quizás incluso hayan tenido éxito en España. Quizás esto explique también las oleadas de inmigrantes realmente grandes hacia España. Pero sí que creo que una mayor apertura, una mayor facilidad, podría facilitar que la migración fuese de otra manera, unas migraciones normales y justas. De manera global, je pense que le fruit défendu est tout le temps tentant.
Pienso que la fruta prohibida, que puede representar el cierre de fronteras, se puede convertir en el sueño para el que quiere migrar, y si hubiera una mayor apertura legal, se eliminaría ese sueño y podría ser una solución. Es decir, la gente seguiría esta vía legal y vería que es una posibilidad. Pero cuando pensamos que no hay posibilidad, en realidad buscamos otros medios, y esa puede ser la gota que colma el vaso. Usted me hablaba hace un momento de la necesidad de una mayor interlocución, ¿no? De que hay que hablar más allí en Senegal, y usted es un vivo ejemplo porque ha conseguido reunir a 210 organizaciones locales, a más de 40.000 mujeres bajo la plataforma de Mujeres por la Paz. Por eso ha recibido, precisamente por ese trabajo y por su larga trayectoria a favor de la paz en Senegal, acaba de recibir el premio Ignacio Ellacuría que entrega la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Cuéntenos, ¿a qué se dedica exactamente o cuáles son los objetivos de esa plataforma de Mujeres por la Paz? Merci. Donc, mon organisation, qui est le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, a beaucoup travaillé au niveau des femmes. Gracias. Mi organización se llama el Comité Regional de Solidaridad de las Mujeres por la Paz en Casamance. Ha trabajado con las mujeres desde la base para que tengan más voz y tengan más fuerza para defender a esas mismas mujeres. El verdadero objetivo es que participen en la vida pública, facilitar encuentros con el Estado de Senegal y el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance. Llevamos 10 años trabajando en un doble sentido. Teníamos que movilizar a las mujeres porque representamos el 52% de la población en Senegal y somos mediadoras entre los dos bandos enfrentados en la guerra en esa región. Es decir, somos al mismo tiempo madres de personas que están en el movimiento de las fuerzas democráticas de Casamance y de los hombres que están en el ejército regular de Senegal. Estábamos en medio de ambos bandos y tuvimos que reaccionar. Nous sommes leur maman. Et donc pour nous, on se trouve entre les deux. Estábamos cansadas de dar vida para que luego se quitaran esas vidas. En nuestra región ha habido casos de mujeres que tienen 2 hijos y cada uno está en un bando diferente. Históricamente, las mujeres de Casamance han desempeñado un papel de mediadoras. Por eso era necesario actuar cuando la situación se volvió realmente desesperada. Fueron ellas las que hablaron con ambas partes y las que reunieron al entorno en una mesa para hablar y emprender las negociaciones de paz. Nuestro trabajo fue, en primer lugar, liberar a la gente para que hablara. Porque cuando estuvimos en guerra, cuando hubo esta guerra, había una falta total de confianza de los unos con los otros. Nadie se atrevía a expresar su opinión por miedo a que le situaran en un bando u otro, y a partir de ese momento todos guardaron silencio. Se impuso la ley del silencio. Tuvimos que romper eso. Tuvimos que ayudar a generar espacios de diálogo, y eso lo conseguimos a través del teatro y reforzando el liderazgo de las mujeres, aunque, como he dicho antes, teníamos que trabajar en un doble sentido. Por un lado, trabajar en la mediación para la paz, para el fin del conflicto, y por otro lado, fortalecer el liderazgo económico y político de las mujeres para una sociedad en paz duradera. Lo han conseguido utilizando el teatro, me cuenta Seynabou. Detálleme eso, cuénteme eso. Oui, donc on était à un moment où personne n'osait parler du conflit. Sí, estábamos en un momento en el que nadie se atrevía a hablar del conflicto cuando empezó en 1999. Entonces nos pusimos en contacto con jóvenes que hacen teatro y que plantean los problemas del conflicto, la violencia que ocurre en ese conflicto, la necesidad de hablar entre ellos, la necesidad de encontrar soluciones a través del teatro que se hace en los pueblos. Íbamos de pueblo en pueblo, hacíamos representaciones y después de ellas abríamos sesiones de discusión, donde la población podía valorar lo que había dicho el actor A o el actor B sobre un hecho relacionado con el conflicto, y así se generaba una discusión
sobre el conflicto a través de la representación de los actores. Lo llamábamos el foro del teatro. Los actores representaban papeles buenos y papeles malos, y cuando se retiraban, la población valoraba esos roles, pero siempre poniéndolo en boca de esos personajes de teatro. Actualmente también recurrimos a medios técnicos y científicos, a formaciones específicas sobre emprendimiento empresarial, por ejemplo, y así conseguíamos la financiación que necesitaban las mujeres para su vida. En esto nos ayudaron muchos ayuntamientos y también la Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo. Me parece que las mujeres tienen mucho valor, ¿no?, asumiendo ese rol pacificador después de haber sido después de haber pagado un precio muy alto, ¿no?, en este conflicto, con no solo con lo que han sufrido el resto de la sociedad, que es, en fin, sobre todo desplazamientos, sino también en el caso de las mujeres agresiones sexuales, ¿no? Ellas han sido blanco también de esa violencia en esa zona de Senegal. Oui, les femmes ont été les cibles. Sí, han sido blanco y siguen siendo blanco de estas violencias. Por eso, cuando me concedieron este premio Ignacio Ellacuría, he querido dedicárselo a ellas, porque nunca se han dado por vencidas, nunca han bajado los brazos y siguen en pie. ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo ese conflicto, Seynabou? Ni paix, ni guerra. Donc c'est très flou, donc la limite aujourd'hui. Ni paz ni guerra. La situación hoy en día es muy difusa, aunque creo que estamos un poco más cerca de la paz, y por eso he viajado a Euskadi, para preguntarle a las autoridades cómo lo han conseguido aquí, cómo han alcanzado la paz. I love science. I think science helps us solve the world's problems. Son mujeres, son africanas y son científicas. Un triple mortal que ellas han resuelto con sobresaliente. My voice is important and deserves to be heard. I am a researcher. What we are doing is very rewarding. I have a passion for NTDs. Para entender lo que ustedes han conseguido es importante que nos cuenten de dónde vienen, cómo es el lugar en el que crecieron y de qué se ganaba la vida la gente. So, I am from Nigeria. I come from a state called Kaduna State. It's in the northern part. Yo soy de Nigeria. Vengo de un estado llamado Kaduna, que está al norte del país. En concreto, yo vivo en la ciudad de Zaria, que está al norte del estado de Kaduna. La gente allí, por lo general, es cariñosa y acogedora, pero también tiene que afrontar desafíos específicos de esa parte del mundo que no facilitan la tarea de ganarse la vida. Las cosas simplemente son difíciles allí. La gente lucha y se esfuerza por acabar con esos problemas, pero generalmente no es fácil en esa parte del mundo de la que vengo. Lidia, you come from Ghana, I think. Yes, I come from Ghana, and we call it the gateway to Africa. So my parents are from... Yo vengo de Ghana, lo llamamos la puerta de África. Mi padre viene de una región del interior del país y mi madre es de Accra, la capital. Yo crecí allí, muy cerca del océano, a 5 minutos de la costa en coche. Fui al colegio en Accra, pero terminé mi educación en Estados Unidos antes de volver a Ghana. What do people generally do? Because Accra is the capital city, it's where all the commerce and ¿Qué hace la gente allí? Pues Accra, al ser la capital, mueve mucho comercio y muchos negocios. Diría que la mayoría de la población es de clase media-baja y trabajan en oficinas, bancos, y una gran parte de la población se dedica al comercio porque el volumen de negocio es realmente alto allí. Hay mucha industria pesquera. Es un país del tercer mundo y tenemos los problemas del tercer mundo, pero lo dejaría ahí. Claro, y quizás ustedes fueron unas de esas niñas para las que el futuro está decidido ya, desde muy temprana edad, ¿no? En esas y otras zonas del mundo. I was very fortunate because both my parents were educated. My father had a PhD, my mom was a nurse. Yo fui muy afortunada porque mis padres, los dos, habían tenido su propia educación. Mi padre obtuvo un doctorado, mi madre era enfermera, así que no tuve muchas presiones para decidir qué quería ser. En Accra, por lo general, no ocurre esto realmente porque es una capital, pero si te adentras en áreas más rurales de Ghana, sí que hay ese tipo de cosas. En la mayoría de los casos por influencia religiosa, tribal o por las tradiciones. Pero yo tuve mucha suerte en tener el poder de decidirlo todo. Gloria, you were... Okay, so for me, yes.
Both parents, yes, are educated, but I mean... En mi caso también. Mis dos padres también habían recibido educación, pero si analizamos la sociedad en la que crecí, era una sociedad muy patriarcal. El sistema y el clima eran patriarcal. Al comienzo no fue tan fácil ni tan extraño crecer en ese sistema, pero cuando maduras ves la toxicidad. Estaba en el ambiente, aunque el clima dentro de mi familia no fuera tan tóxico. Podías comprobar que esa toxicidad estaba ahí y lo sigue estando. Teniendo en cuenta eso, no es precisamente fácil ser una mujer en ese tipo de sociedades, porque las normas y las expectativas que hay sobre el comportamiento de las mujeres en algunas cosas te marcan en todos los aspectos. That women are supposed to behave in certain ways, and I mean this is seen in every Es llamativo, de hecho, cómo las mujeres optan por el silencio y por no hablar, aunque no te digan abiertamente que no debes hablar. Hay ciertas microagresiones y prejuicios implícitos en la sociedad por los que simplemente te quedas callada. Lo haces porque es la norma y sigues la corriente. ¿Cómo fue el momento en el que dijeron a sus familias que querían estudiar y que además querían estudiar ciencias? Lidia. So I've always wanted to be a farmer. That's been my lifelong dream, to be a farmer. And Bueno, yo siempre he querido ser granjera. Mi sueño de toda la vida ha sido dedicarme a la agricultura. Fue así desde que era pequeña y tengo memoria. Tenía pequeños jardines y granjas por todas partes en casa con los que me entretenía. Así seguí hasta terminar los estudios de secundaria, donde elegí ciencias con la idea de convertirme en una agricultora, pero cuando terminé el instituto y justo antes de irme a la universidad, mi madre me advirtió de que no podía dedicarme a la agricultura con el cerebro que tenía. Me aconsejó que hiciera medicina y me convirtiera en una doctora y acepté intentarlo. Pasé un proceso de 2 años después de entrar a la universidad y de hacer el examen, que incluye entrevistas, pero después de la entrevista no me eligieron para la Facultad de Medicina. Ahí me encontré realmente confundida sobre lo que quería hacer, pero con las notas que tuve sí pude entrar en el programa de bioquímica, que en ese momento y también ahora es el programa de ciencias más competitivo de la Universidad de Ghana. Tenía dudas de centrarme solo en esa materia, así que estudié un grado combinado de bioquímica y zoología. In the university where I worked on a neglected tropical disease called Brucellosa. En todo caso, todos mis sobresalientes fueron en bioquímica y fue durante el último año de estudios en la universidad cuando trabajé sobre una enfermedad tropical llamada úlcera de Booty. Fui al terreno, inspeccioné los primeros casos para investigar por qué la gente se infectaba y no sentía dolor y por qué mucha gente no sabía nada de la enfermedad. A esto me dedico desde entonces y en eso me veo mientras viva. Gloria, and what about you? Yeah. It was So easy for me, you. Yeah, I mean, I didn't have this fireworks in my head that I wanted to be a scientist. And no. Growing up, I gravitated more towards the science subjects, in school, and my highly principled parents. Bueno, yo no tuve esos fuegos artificiales en mi cabeza sobre que quería convertirme en científica y esas cosas. No, nada de eso. Simplemente me fueron interesando las ciencias a medida que crecía. De hecho, fueron mis padres los que alimentaron ese interés porque nos proporcionaron a mi hermano y a mí un tutor que venía a casa después de las horas del colegio en primaria y en secundaria. Eso me hizo crecer con una gran conciencia en la disciplina y en la independencia. También tuve buenos profesores en la universidad hasta mi licenciatura, especialmente mi tutor Andrew Jonathan North. Teniendo en cuenta esto y la capacitación que había recibido en casa, la trayectoria de mi carrera fue muy clara. Ahora estoy enfocada en la investigación después de recibir una tutoría inicial en la investigación de enfermedades tropicales desatendidas. Me interesó el tema y en eso he seguido hasta hoy. Esa es mi historia en resumen. Nuestras invitadas han llegado bien lejos, porque Gloria Dada es profesora asociada de bioquímica de la Universidad Ahmadu Bello de Zaria, en Nigeria, y Lidia Mosi es profesora asociada de biología celular y molecular en la Universidad de Ghana. ¿En qué están ahora exactamente? ¿Qué investigan?
Okay, so primarily my research interest is in neglected tropical diseases. Bueno, pues mi principal interés en la investigación sobre enfermedades tropicales desatendidas y en particular la tripanosomiasis africana. Recurre a herramientas moleculares para el diagnóstico de enfermedades y también para comprender y estudiar los ciclos de transmisión y los patrones genéticos. Trato de entender la función que desempeñan los genes en los ciclos de infección de estos parásitos en los mamíferos, cómo se comportan en el huésped y también en el insecto o vector. Es un estudio conjunto de todo eso. La idea principal es ver qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento de las personas que están infectadas o afectadas por estas enfermedades y tratar de mejorar su salud. Esto es en resumen de lo que trata mi investigación. Lydia, what about you? Yes, I also work in NTD research, and I am more gravitated towards neglected tropical. Yo también trabajo en la investigación molecular, pero orientada a enfermedades tropicales de la piel que también están desatendidas y son endémicas de esa región. Si revisas cualquier mapa de estas enfermedades, afectan a toda esa región del cinturón central de África. Eso es algo importante para mí, porque importa a toda la nación y a toda la región. And Brulee ulcer is a skin infection which Me centro en infecciones de la piel peculiares. Algunas no llevan dolor asociado a la infección, pero provocan a los pacientes lesiones parecidas a la polio en sus extremidades, aunque no sienten ningún dolor. En el contexto africano, todo lo que no se puede explicar asociado a algún dolor o síntoma de una enfermedad se estigmatiza. La mayoría de las personas piensan que son cosas de brujería, algo que resulta preocupante. Pero la causa real es una bacteria y yo las estudio. Estudio las bacterias ambientales, cómo llegan a las personas y cómo les provocan infecciones. Todavía no sabemos cómo se transmite, a diferencia de lo que ocurre con la malaria, que se contagia por un vector que es un mosquito determinado. Nosotros, de momento, no sabemos cómo las bacterias del medio ambiente llegan a los humanos y estos desarrollan esas úlceras. La mayor parte de mi carrera ha estado dedicada a entender esta transmisión. He trabajado en el desarrollo de biomarcadores de diagnóstico temprano para agilizar el diagnóstico y para que las personas diagnosticadas pronto puedan comenzar el tratamiento lo antes posible. Esto es en pocas palabras lo que centra mi atención desde hace algún tiempo. ¿Y sienten que tienen el suficiente apoyo para hacer ese trabajo, recursos y también apoyo institucional, ¿no? O de alguna institución científica para realizar ese trabajo? I can answer you no, unfortunately. Yeah, so we've not had enough resources and sadly. Puedo decirte que no, desafortunadamente. Nunca hemos tenido recursos suficientes y lamentablemente diría que nuestros gobiernos no están dando prioridad a la investigación o a la educación. Los recursos no están ahí. La mayor parte del apoyo que he recibido durante mi investigación ha sido de Occidente. Ahí ha estado mi fuente de financiación para llegar hasta aquí. And Lydia, what about you? I'm in the same situation. In Ghana, we don't have a national research foundation or a scheme that funds scientific research. Yo estoy en la misma situación en Ghana. No tenemos un plan de investigación estatal o una fundación o un plan que financie la investigación científica. La Universidad de Ghana sí tiene un fondo de investigación generado por la propia universidad, pero la cantidad de dinero que se otorga a los proyectos es muy, muy escasa y realmente no llega para desarrollar el alcance que necesitamos como investigadores. Yo compito con investigadores de todo el mundo, con gente que viene de Cambridge, de Yale, de la Universidad Johns Hopkins. Es gente que viene con fondos de sus países y de laboratorios con buenos recursos. Obviamente, sobre el papel nos superarían. Sin embargo, debo decir que la calidad de la ciencia que hacemos en África es de primera categoría. Por eso he tenido la suerte de obtener financiación de bastantes donantes internacionales. Lagging behind because of the research environment.
En todo caso, es una lucha cuesta arriba. Siempre vas rezagado por las condiciones de tu investigación, incluso para la obtención de material consumible. Ninguno de nuestros países fabrica los suministros que necesitamos. Lo que ocurre es que Occidente nos da dinero y nosotros lo enviamos de regreso a Occidente para comprar esos consumibles y suministros que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Son cosas que tienen que cargarse en un avión o en un barco, pagar derechos e impuestos y esperar a que llegue a tu laboratorio. Eso a diferencia de un laboratorio de Cambridge que pide algo a las 8 de la mañana y a las 12 o a las 2 de la tarde lo tiene en su mesa. Nosotros tenemos que esperar al menos 3 meses para recibir el mismo artículo. Esto debería dar una idea de este tipo de incógnitas con las que tenemos que lidiar como investigadoras africanas. Bueno, pues nos vamos ya. La semana que viene más con Javier Bañuelos. Nosotros os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast. Nos escuchamos pronto. Feliz verano. Adiós.